Decían que estaba destrozada porque no podía hablar. La trataban como a un fantasma en su propia casa. Pero el silencio no es debilidad. A veces esa es la única forma de sobrevivir en una guarida de mentirosos. Cuando Ivy, una omega muda, escuchó por casualidad que se estaba planeando una masacre, no huyó. Se adentró en una ventisca para salvar a los monstruos que todos temían. Al amanecer, 30 enormes lobos blancos la rodearon mostrando los dientes, listos para destrozarla. Pero entonces miraron hacia abajo y vieron lo que había escrito en la nieve teñida de rojo sangre. Lo que dibujó salvó un reino, pero desencadenó una guerra. La jerarquía de la manada Blackwood era sencilla. Si tenías dientes, mandabas. Si tenías voz, ordenabas. Si no tenías ni lo uno ni lo otro, limpiabas los suelos. Ivy tenía dientes, pero nunca los mostraba. Una vez tuvo voz, pero se la robaron hace 10 años en el accidente que se llevó a sus padres. Un choque automovilístico en las carreteras heladas de la Ruta 9 que le dejó la garganta destrozada y el alma marcada. Ahora, a los 22 años, era el ratón mudo de Blackwood Lodge, una omega que se desvanecía en el fondo con tanta eficacia que la gente a menudo se olvidaba de que estaba en la habitación. Ese era su único superpoder. La invisibilidad. Era una noche de martes a finales de diciembre, con un frío que hacía vibrar los cristales de las ventanas. El Blackwood Lodge, una extensa mansión de madera escondida en lo profundo de los bosques de Montana, estaba animado por el olor a venado asado y cerveza rancia. Ivy estaba recogiendo los platos de la larga mesa de caoba del estudio privado del Alpha. No debía estar allí mientras Alpha Silas se reunía con su cruel vera llamado Corbin, pero la ama de llaves, la señora Gable, le había ordenado que fuera a buscar las copas de brandy, y Ivy nunca desobedecía. Se movió silenciosamente por la lujosa alfombra persa, con los dedos ligeramente temblorosos mientras cogía los vasos de cristal. «Atacaremos al amanecer», la voz de Silas retumbó grave y ronca. Era un hombre enorme, con una forma humana musculosa y los ojos permanentemente inyectados en sangre por el whisky y la agresividad. Ivy se quedó paralizada, de espaldas a ellos. Intentó que su corazón latiera más despacio. «No reacciones, eres un mueble, eres un fantasma». «¿Estás seguro de que la información es buena?», preguntó Corbin, y el clic de su mechero resonó en la habitación. «La manada de la montaña fantasma no son normales, Silas. Dicen que el Alpha Kalin tiene lobos que no sangran». Silas se rió, un sonido húmedo y desagradable. «Historias para asustar a los cachorros. Kalin es vulnerable. Mañana por la mañana llevará una pequeña patrulla a la cresta norte para marcar las nuevas líneas del territorio. Solo él y su guardia de élite. Esperaremos en el paso. Masacraremos a los lobos blancos y tomaremos la montaña». Ivy apretó la bandeja con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La manada de la montaña fantasma. Los lobos blancos. Eran leyendas en esta parte del país, solitarios, peligrosos y ferozmente territoriales. Vivían en los picos más altos, donde la nieve nunca se derretía. La manada de Blackwood tenía una tregua con ellos, un frágil tratado de paz firmado con sangre hacía 5 años. Silas planeaba romperlo. 30 de nuestros mejores ejecutores contra sus 10. Silas continuó, sirviéndose una copa. «Será una masacre. Y cuando Kalin esté muerto, reclamaré su territorio y sus recursos. Nadie sabrá que fuimos nosotros. Culparemos a los lobos rebeldes». Ivy sintió un sudor frío recorriendo su espina dorsal. Esto no era solo una escaramuza. Era una ejecución. El asesinato de un alfa rival que sumiría a toda la región en una guerra caótica. Morirían inocentes. Los cachorros se quedarían huérfanos.
La voz de Corbin resonó como un latigazo. Ivy se estremeció y se dio la vuelta lentamente, manteniendo la mirada baja. ¿Qué hace ella aquí? Corbin se burló, señalando a Ivy con su cigarrillo encendido. Silas la miró, con los ojos vidriosos de indiferencia. Es solo la muda. Ivy, ella no importa. Es demasiado estúpida para entender la política y aunque lo entendiera, no se lo podría contar a nadie. ¿Estás seguro? Corbin entrecerró los ojos y se acercó a ella. Olía a tabaco y crueldad. Extendió la mano y agarró a Ivy por la barbilla, obligándola a levantar la vista. Tiene ojos inteligentes para ser una tonta. Ivy se obligó a mantener el rostro impasible, aterrorizada. Interpretó el papel que había perfeccionado durante una década, el de la sirvienta asustada y simplona. Dejó escapar un pequeño y patético gemido. Silas hizo un gesto con la mano para que se marchara. Déjala ir, Corbin. Es inofensiva. Vete, chica, antes de que te meta en la perrera. Ivy retrocedió, inclinando la cabeza en una torpe reverencia, y salió corriendo de la habitación, apretando la bandeja contra el pecho. En cuanto la pesada puerta de roble se cerró detrás de ella, su actitud cambió. El miedo permaneció, pero la apatía de sus ojos desapareció, sustituida por una inteligencia aguda y frenética. No podía hablar, no podía gritar para avisar, no tenía teléfono. A los Omega no se les permitía la tecnología en la manada de Blackwood. Corrió a la cocina y dejó la bandeja en el fregadero. El reloj de la pared marcaba las 11:10. El amanecer era a las 6:30 y la cordillera norte estaba a 16 kilómetros de distancia, atravesando un denso bosque cubierto de nieve en medio de una ventisca. Si se quedaba, estaría a salvo, invisible y viva. Si se marchaba, se arriesgaba a sufrir hipotermia, a encontrarse con osos y a ser perseguida por su propia manada por deserción. Pero recordaba la última vez que Silas fue a la guerra. Recordaba los cadáveres que trajeron de vuelta. Recordaba cómo se reía de los daños colaterales. Ivy se miró las manos. Estaban ásperas y llenas de cicatrices por el duro trabajo, pero firmes. Puede que no tuviera voz, pero tenía piernas. Cogió un pesado abrigo de lana del gancho de los sirvientes, robó una linterna y un cuchillo de caza dentado de la despensa y salió por la puerta trasera a la noche aullante. El viento la golpeó como un golpe físico que le gritaba en los oídos. Era lo único lo suficientemente fuerte como para ahogar el terror de su corazón. Empezó a correr. El bosque era una pesadilla de blanco y gris. 3 horas en Ivy, no podía sentir los dedos de los pies. La nieve le llegaba hasta las rodillas, actuando como arenas movedizas, succionando sus botas con cada paso. El viento había arreciado, convirtiendo el mundo en una nebulosa de cristales de hielo punzantes. No era una loba transformada. Estaba en forma humana. Su loba estaba débil, adormecida por años de desnutrición y supresores. El médico de Blackwood obligaba a los Omegas a tomarlos para mantenerlos dóciles. Tenía que confiar en la resistencia humana, que se estaba desvaneciendo rápidamente. Sigue adelante, se dijo a sí misma. Solo un paso más. Se orientó por los árboles, reconociendo las formas retorcidas de los pinos centenarios que marcaban la frontera. Había estudiado los mapas en la biblioteca mientras limpiaba el polvo, memorizando el terreno. A las 4 de Hezra, llegó a la base de la cresta norte. Ese era el punto de estrangulamiento, el estrecho paso donde Silas dijo que emboscaría a Callan. Era un cañón cerrado. Paredes empinadas de granito se elevaban a ambos lados, perfectas para una trampa. Los hombres de Silas estarían en las crestas, disparando o saltando desde arriba. Ivy tropezó y cayó de bruces en un montón de nieve. El frío era ahora insoportable. Le quemaba la piel. Jadeó
inhalando copos de nieve y tosiendo violentamente. El silencio de su garganta hacía que los espasmos de tos fueran dolorosos y huecos. Se arrastró para levantarse. Tenía que avisarles. Pero, ¿cómo? Si se quedaba allí agitando los brazos cuando llegara Callen, los hombres de Silas, que probablemente ya se estaban posicionando, simplemente le dispararían. Si intentaba correr hacia Callen, la interceptarían. Necesitaba una señal, algo innegable, algo que detuviera a un alfa en seco antes de que entrara en la zona de muerte. Miró la extensión de nieve blanca e inmaculada que conducía a la entrada del cañón. Era como una hoja de papel en blanco. Ivy cayó de rodillas. Sacó el cuchillo de caza que había robado. No lo usó en un árbol, no lo usó en el hielo. Se subió la manga izquierda. El frío le había entumecido tanto la piel que apenas sintió el corte de la hoja al arrastrarla por su antebrazo. Un brillante y ardiente carmesí brotó, contrastando con el pálido mundo. Era drástico, pero necesitaba contraste. Necesitaba rojo sobre blanco. Usando su propia sangre como pintura y la nieve como lienzo, comenzó a arrastrarse, arrastrando su brazo, goteando el fluido vital y usando su dedo para tallar letras profundas y anchas en la nieve compacta. T-E-R-A-P, la primera palabra era enorme. Cada letra medía 1 metro de largo. Se arrastró más, temblando violentamente, con la visión borrosa. A-B o B. Se estaba mareando. La pérdida de sangre, combinada con la hipotermia, estaba apagando su cuerpo. Envolvió su brazo con el abrigo para detener el flujo, pero el daño ya estaba hecho. Necesitaba una cosa más, una flecha, una dirección. Grabó una enorme flecha apuntando hacia la cresta donde se esconderían los arqueros de Silas. Eran las 5:45 de la mañana. El cielo se estaba tiñendo de un color púrpura amoratado, precursor del amanecer. Ivy se derrumbó al final de su mensaje. Se acurrucó en posición fetal, tratando de conservar el último resto de calor. Estaba justo en medio del camino. Cuando llegaran los lobos blancos, o la pisotearían o se detendrían. Cerró los ojos, con el viento amontonando nieve contra su espalda, enterrándola lentamente. Estaba desapareciendo de nuevo, como siempre hacía. Boom, boom, boom. El suelo vibraba. No era el viento, era el ritmo pesado de unas patas. Muchas patas. Ivy abrió un ojo a la fuerza. Salieron de la niebla. Fantasmales, enormes. Los lobos blancos eran más grandes que cualquier lobo que hubiera visto en la manada de Blackwood. Su pelaje era espeso e iridiscente y se mezclaba perfectamente con la nieve. Sus ojos brillaban con inteligencia depredadora, dorados, azules y plateados. Había 30 de ellos moviéndose en una falange silenciosa. Al frente había una bestia de tamaño aterrador, con un pelaje blanco deslumbrante y ojos del color de las nubes de tormenta. El Alfa Callen corría a toda velocidad, devorando el terreno, dirigiéndose directamente a la entrada del cañón, directamente a la trampa. Ivy intentó ponerse de pie, pero sus piernas se negaban. Intentó saludar con la mano, pero tenía el brazo congelado. Abrió la boca para gritar, pero solo le salió un suspiro áspero de vaho. «Mira hacia abajo», suplicó en su mente. «Por favor, mira hacia abajo». El lobo líder, Callen, estaba a 50 metros de distancia. 40-30. Redujo la velocidad y movió las orejas. Había captado un olor. No era el olor de una manada enemiga, sino el aroma metálico y dulce de la sangre humana fresca. Se detuvo en seco, sus enormes garras desgarrando el hielo. Los 29 lobos que lo seguían se detuvieron al unísono, una muestra de disciplina que era aterradora de contemplar. Callen bajó su enorme cabeza,
olfateando el aire. Dio 2 pasos hacia adelante. Su pelo se erizó y un gruñido bajo vibró en su pecho, sacudiendo la nieve de los arbustos cercanos. Entonces lo vio. Las letras rojas grabadas en la pureza de la nieve. TRAPACOMENDA. Y al final del mensaje, un pequeño montículo cubierto de nieve que parecía un montón de trapos desechados. Colin se transformó. Fue un movimiento fluido y violento de huesos que crujían y carne que se remodelaba. En segundos, un hombre se erigió donde antes estaba el lobo. Era alto, austero, desnudo en el frío glacial, pero sin que eso le importara. Su cuerpo estaba cubierto de músculos delgados y poderosos, cubiertos de tenues cicatrices. Tenía el pelo largo y rubio plateado, cubierto de nieve. Caminó hacia el montículo, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Se arrodilló y apartó la nieve del rostro de Evie. Estaba azul, tenía las pestañas congeladas, parecía muerta. Asegurad las crestas. Kaelin rugió, con una voz atronadora como un trueno, rompiendo el silencio de la mañana. Flanqueadlos. No dejéis a nadie con vida. Los 29 lobos blancos que tenía detrás no dudaron. Se dividieron y treparon por las empinadas paredes del cañón con una velocidad sobrenatural. La muerte silenciosa se movía para cazar a los cazadores. Colin volvió a mirar a la chica. Vio el corte en su brazo, la sangre que había escrito la advertencia. Vio la absoluta ausencia de olor de manada en ella. Olía a ceniza y jabón viejo, una omega. Ivy abrió los ojos, levantó la vista hacia los ojos gris tormenta del hombre más peligroso de los territorios. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó él, con una voz sorprendentemente suave, aunque urgente. Ella asintió débilmente. ¿Quién eres? Movió los labios, pero no le salió ningún sonido. Señaló su garganta y luego hizo un gesto de corte con el dedo. Colin entrecerró los ojos y una expresión indescifrable cruzó su rostro. Respeto, lástima, rabia. Se oyeron disparos en las crestas de arriba. Los gritos de los hombres de Blackwood resonaron cuando los lobos blancos descendieron sobre ellos. La emboscada se había convertido en una contraofensiva. «Has salvado a mi manada, pequeña loba», murmuró Colin. Se agachó y la cogió en brazos con la misma facilidad con la que se coge una muñeca. «Ahora, veamos si puedo salvarte». Se volvió hacia las montañas, alejándose del derramamiento de sangre, y la abrazó con fuerza contra su pecho ardiente. Por primera vez en 10 años, Ivy no era invisible, era el centro del mundo del alfa. Ivy recuperó la conciencia lentamente, como un nadador que sale a la superficie desde aguas profundas y oscuras. Esperaba el frío punzante de la nieve acumulada. Esperaba el vacío que le carcomía el estómago o el duro suelo de madera de las dependencias del servicio en Blackwood Lodge. En cambio, sintió calor, suavidad, el aroma antiséptico del pino y un rico almizcle masculino que hizo que su lobo, normalmente dormido y débil, se agitara en lo más profundo de su pecho. Ivy abrió los ojos. Estaba tumbada en una cama lo suficientemente grande como para que durmieran 4 personas. Las sábanas eran de seda gris, frescas al contacto con su piel. Por encima de ella, pesadas vigas de madera cruzaban un techo abovedado. El fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra al otro lado de la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. El pánico se apoderó de su pecho. Se incorporó demasiado rápido. La habitación dio vueltas y un dolor agudo se extendió desde su antebrazo izquierdo. Bajó la mirada. Tenía el brazo fuertemente vendado. Una gasa blanca y limpia le envolvía desde la muñeca hasta el codo. Llevaba una camiseta 5 tallas más grande que la suya, que le colgaba de los frágiles hombros. «¿Dónde estoy?». La puerta se abrió con un crujido.
Ivy se apresuró a retroceder, presionando la espalda contra el cabecero y llevando las rodillas al pecho. Entró una mujer. Era alta, con rasgos afilados y el pelo recogido en un moño severo. Llevaba una bata blanca sobre un equipo táctico. Era la doctora de la manada de la montaña fantasma. «Tranquila», dijo la mujer, con voz enérgica pero no desagradable. «Soy la doctora Holloway. Estás en los aposentos privados del Alfa. Llevas 2 días inconsciente». ¿2 días? Ivy abrió mucho los ojos. Silas sabría que había desaparecido. Habría comprobado el registro de los sirvientes. A estas alturas, ya era una traidora perseguida. Tenía una hipotermia grave, continuó la doctora Holloway mientras revisaba una hoja al pie de la cama. Y una pérdida de sangre significativa por la incisión que te hiciste. Fue una forma tonta de escribir una nota, chica, pero fue eficaz. La doctora levantó la vista y su expresión se endureció ligeramente. El Alfa Kalin te trajo aquí él mismo. No ha salido mucho de la habitación, lo cual es un problema porque su beta, Ryland, quiere que te encierren en una celda. Ivy tragó saliva. Entendía la lógica de Ryland. Ella era una loba Blackwood. Era el enemigo. Por lo que ellos sabían, su advertencia era una traición para infiltrarse en su fortaleza. «Tengo que comprobar tus constantes vitales», dijo la doctora Holloway, extendiendo la mano. Ivy se estremeció. Fue un acto instintivo. En Blackwood Lodge, una mano que se extendía solía significar una bofetada o un empujón. La doctora se detuvo y entrecerró los ojos al ver la reacción de Ivy. «No voy a pegarte. Aquí arriba, en la montaña, no somos salvajes». Antes de que la doctora pudiera tocarla, la pesada puerta de roble se abrió de nuevo. El ambiente de la habitación cambió al instante. El aire se volvió más pesado, cargado de electricidad estática. Alpha Kalin ocupaba el umbral de la puerta. Tenía un aspecto diferente al que tenía en la nieve. Ahora estaba limpio, vestía vaqueros oscuros y una camiseta térmica negra que se ceñía a su amplio pecho. Llevaba el pelo rubio plateado recogido, lo que revelaba los ángulos afilados y depredadores de su rostro, pero sus ojos, de un gris tormentoso e intenso, eran los mismos. Llevaba una bandeja con comida. «Déjanos, Holloway», Kalin gruñó. No era una petición. El médico dudó. Alpha todavía está débil. Y Ryland está dando vueltas por el pasillo. Dice que tenemos que interrogarla antes. He dicho que te vayas. Kalin no alzó la voz, pero la autoridad que desprendía resonó como un latigazo. El doctor Holloway asintió bruscamente y salió, cerrando la puerta con un suave clic. Ahora estaban solos. Ivy se sintió diminuta bajo su mirada. Kalin se acercó a la cama y dejó la bandeja sobre la mesita de noche. Olía de maravilla, pollo asado, verduras al vapor y pan recién hecho. El estómago de Ivy rugió ruidosamente, traicionándola. «Come», dijo Kalin, acercando una pesada silla de madera a la cama y sentándose. Ivy dudó. Miró la comida y luego a él. «No está envenenada», dijo Kalin, con un tono de diversión seca. «Si quisiera matarte, te habría dejado en la nieve». Ivy cogió un trozo de pan con mano temblorosa. Le dio un mordisco. Era lo mejor que había probado en su vida. Comió rápidamente, sin la elegancia de una dama de alta cuna, como alguien que no sabe cuándo volverá a comer. Kalin la observaba. No la miraba con el disgusto que solía mostrar Silas. Parecía fascinado y enfadado, pero la ira no parecía dirigida hacia ella. «No tienes olor de rango», observó Kalin en voz baja. «Eres una Omega, pero no hueles como una Blackwood. No hueles a nada. Supresores». Ivy dejó de masticar. Asintió lentamente. «¿Por qué?»
Ivy señaló su garganta. Abrió la boca y se tocó la lengua. Luego negó con la cabeza. Callin concluyó. Ella asintió. Nací así. Ella negó con la cabeza. Levantó 10 dedos. Hace 10 años, murmuró él. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Necesito saber tu nombre. Ivy miró alrededor de la habitación. Sobre el escritorio, en la esquina, vio un bloc de notas y un bolígrafo. Lo señaló. Callin se levantó, cogió los objetos y se los entregó. Ella equilibró el bloc sobre sus rodillas. Su letra era elegante, una de las pocas cosas que había practicado obsesivamente en su soledad. Ivy. Ivy. Callin probó el nombre. Sonaba diferente cuando él lo decía. Protegido. ¿Por qué lo hiciste, Ivy? ¿Por qué traicionaste a tu propio alfa para salvarme? Ivy se detuvo. El bolígrafo se cernió sobre el papel. Era una pregunta peligrosa. Si decía algo incorrecto, él podría pensar que era una espía. Ella escribió: Silus es un carnicero. Mata por codicia. Los oí reírse de la matanza. No podía permitir que la nieve se tiñera de rojo otra vez. Callin leyó la nota. Apretó la mandíbula. Ivy escribió de nuevo. Mis padres murieron en la Ruta 9. Un accidente. Pero no fue un accidente. Los hombres de Silus nos sacaron de la carretera. Yo sobreviví. Me mantuvieron como sirvienta para burlarse de la memoria de mi padre. Callin leyó las palabras y un gruñido sordo brotó de su pecho. Era un sonido aterrador, el sonido de una bestia que reconoce la injusticia. Has estado viviendo con el hombre que asesinó a tus padres, dijo Callin, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Sirviéndole la comida, limpiando sus suelos. Ella asintió, avergonzada, con las mejillas sonrojadas. Bajó la mirada. Callin extendió la mano. Su mano grande y áspera cubrió la de ella, impidiéndole moverse nerviosamente. El calor de su piel era impactante. Mírame. Ella levantó la vista. Eso no es vergüenza, Ivy. Es supervivencia. Eres más fuerte que cualquier soldado de mi ejército. Por primera vez en su vida, Ivy sintió una lágrima resbalar por su mejilla. No estaba acostumbrada a los elogios. Estaba acostumbrada a ser invisible. De repente, unos fuertes golpes en la puerta rompieron el momento. ¡Alfa! Era la voz de un hombre. Tenemos un problema en el perímetro sur. Tienes que venir a la sala de guerra ahora mismo. Callin se levantó bruscamente. El momento tierno se esfumó, sustituido por el guerrero endurecido. Quédate aquí, le ordenó a Ivy. No salgas de esta habitación. Mis lobos están patrullando el pasillo. No te harán daño, pero no te dejarán pasar. Se volvió hacia la puerta y luego se detuvo. Volvió a mirarla, con una expresión indescifrable. Tú has empezado una guerra, Ivy. Ahora tengo que ir a terminarla. La sala de guerra de la manada de la montaña fantasma estaba excavada directamente en la roca de la montaña. Era una cámara fría y resonante, dominada por una enorme mesa con un mapa táctico. Callin se situó a la cabecera de la mesa. Sus asesores lo rodeaban. Ryland, su beta, era un hombre delgado como un cable, con cicatrices en el cuello y un ceño fruncido sospechoso. Está confirmado, dijo Ryland, golpeando la mesa con un informe de los exploradores. Las fuerzas de Blackwood se están movilizando. No se están retirando tras la emboscada fallida. Están redoblando sus esfuerzos. Están trasladando equipo pesado hacia el valle. Saben que tenemos a la chica, dijo Marcus Elgamer. Silas ha ofrecido una recompensa pública. Afirma que hemos secuestrado a una miembro vulnerable y discapacitada de la manada y lo está utilizando como pretexto para la guerra. Está reuniendo a las manadas neutrales en nuestra contra, pintándonos como salvajes que roban niñas mudas. Callin se rió con tristeza. Nos pinta como salvajes mientras planea masacres.
El hombre tiene descaro, tiene números, contó Ryland, y tiene la narrativa. Si las manadas neutrales se unen a él, nos superarán en número 5-1. Necesitamos saber qué está planeando. Necesitamos información. Tenemos información, dijo Kalin, señalando hacia el techo de su habitación. Ivy, la chica es un lastre, escupió Ryland. Es una sirvienta muda. ¿Qué podría saber sobre estrategia militar? Ayer supo lo suficiente como para salvarte la vida, Ryland. Kalin gruñó. Modera tu tono. Hemos capturado a uno de ellos, interrumpió Marcus, tratando de calmar la tensión. Uno de los francotiradores de la cresta no murió. Lo tenemos en las celdas de detención de abajo. Se resiste. No habla. Los ojos de Kalin brillaron con frialdad. Hablará conmigo. En realidad, intervino Ryland lentamente. Creo que podría hablar con ella. Kalin se quedó paralizado. No voy a acercarla a un ejecutor de Blackwood. Piénsalo, Alpha, insistió Ryland. El prisionero es Jax, el verdugo de Blackwood. La conoce. Probablemente esté aterrorizado por lo que ella ya nos ha contado. Si la traemos, muéstrale que está viva y bajo tu protección. Puede que eso lo desconcierte o que ella pueda identificar si está mintiendo. Kalin caminaba de un lado a otro por el suelo de piedra. Odiaba la idea. Quería envolver a Ivy en mantas y mantenerla a salvo en su torre, pero su manada estaba en peligro. Las familias de los ancianos de Poop no podía permitir que su instinto protector se impusiera a su deber como alfa. Está bien, dijo Kalin con voz tensa, pero me quedaré a su lado. Si siquiera la mira mal, le arrancaré la garganta. 10 minutos más tarde, Ivy fue escoltada al calabozo. Estaba húmeda y olía a óxido. Llevaba un grueso jersey de lana que le había dado Kalin, pero temblaba de miedo, no de frío. Kalin caminaba a su lado, con su cuerpo actuando como escudo entre ella y los guardias. Le puso una mano en la parte baja de la espalda, un peso constante que la mantenía firme. «Estoy contigo», parecía decirle ese contacto. Llegaron al final del pasillo. En una celda, tras unas rejas de plata reforzadas, estaba sentado Jax. A Ivy se le cortó la respiración. Conocía a Jax. Era él quien azotaba a los Omega cuando rompían platos. Era él quien había sonreído cuando Silas bromeó sobre sus padres. Era un monstruo. Jax levantó la vista. Tenía la cara magullada y un ojo hinchado y cerrado desde su captura. Cuando vio a Ivy, su ojo bueno se abrió de par en par. Luego una sonrisa retorcida se extendió por sus dientes ensangrentados. «Vaya, vaya», dijo Jax con voz ronca. La ratoncita encontró la manera de escapar de la trampa. «Silas te va a arrancar la piel de la espalda por esto, Ivy». Ivy dio un paso atrás, temblando. Kalin dio un paso adelante, con un gruñido bajo y amenazante que hizo vibrar los barrotes de hierro. «Una amenaza más y perderás la lengua. Ahora estás en mi casa, escoria». Jax se rió escupiendo sangre en el suelo. «¿Tu casa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Crees que esto es solo por el territorio? ¿Fantasma? ¿Crees que Silas movilizó a 30 lobos solo por un paso de montaña?» Kalin entrecerró los ojos. «Habla de la chica», dijo Jack, señalando a Ivy con la barbilla. «Siempre ha sido por la chica». Ivy frunció el ceño. «¿Yo? Ella no era nadie. Una sirvienta. No lo sabe, ¿verdad?» Jack se burló. «Mira su cara. No tiene ni idea». «¿Saber qué?», preguntó Kalin. «¿Por qué Silas la mantuvo con vida todos estos años?», dijo Jack, apoyándose en los barrotes. «¿Por qué no la mató junto con sus padres, su linaje?» Ivy sintió una oleada de mareo. Se agarró al brazo de Kalin para apoyarse. Jack siguió disfrutando de la audiencia. Su madre no era una loba cualquiera, era la última de las invocadoras de la luna, las guardianas del antiguo código. Silas necesita a Ivy, no para limpiar sus suelos.
La necesita para el ritual del solsticio de invierno. Necesita a una omega de sangre real para romper el sello de la Cámara de las Sombras. La sala quedó en silencio. Incluso Ryland palideció. La Cámara de las Sombras era un mito, un depósito de antigua magia oscura que, según se decía, estaba enterrado bajo las tierras de Blackwood. Se decía que contenía el poder suficiente para hacer invencible a un alfa, pero para abrirla se requería el sacrificio de sangre específica. El solsticio es dentro de 2 días, se dio cuenta Kellen, con horror. Exactamente. Jack sonrió con aire burlón. Por eso te estaba matando, Kellen. Estabas en su camino. Pero ahora viene a por ella con todo lo que tiene. No quiere tus tierras, quiere la llave. Jax miró a Ivy con alegría depredadora. No eres una invitada aquí, Mouse. Eres un objetivo. ¿Y tú? Miró a Kellen. Acabas de invitar al apocalipsis a tu puerta. Ivy sintió que le fallaban las rodillas. La habitación se inclinó. Ella no era solo una fugitiva. Era la catalizadora de una catástrofe. Silas no solo estaba enfadado, estaba desesperado. La había mantenido pobre, hambrienta y muda, para que nunca supiera su valor, manteniéndola como ganado a la espera del matadero. Kellen la cogió antes de que cayera al suelo. La levantó en brazos y la apretó contra su pecho. Se volvió hacia Jax, con los ojos brillando con un dorado brillante y aterrador. Señal de que un alfa había perdido por completo el control sobre su lobo. «Que venga», juró Kellen, con la voz resonando en las paredes de la mazmorra como el juicio de un dios. «Que venga Silas. Lo enterraré a él y a todo su ejército bajo esta montaña antes de dejar que le toque un solo pelo». Se volvió hacia Ryland. «Duplica la guardia. Arma a todos los lobos aptos para el combate. Nadie duerma». Kellen miró a Ivy, que temblaba en sus brazos. «Vamos a volver arriba», dijo en voz baja. «La ira solo desaparece por ella. Tienes mucho que escribir. Necesito saber todo lo que recuerdas sobre tu madre». Mientras la sacaba de la oscuridad y la llevaba de vuelta a la luz, Ivy se dio cuenta de algo aterrador. Ya no solo luchaba por sobrevivir, luchaba por su identidad. Y, por primera vez, tenía a alguien dispuesto a quemar el mundo para ayudarla a encontrarla. La biblioteca de la fortaleza de la montaña fantasma era una fortaleza de conocimiento enterrada en lo profundo de los picos de granito. Allí estaba Ivy, sentada, rodeada de imponentes estanterías con textos antiguos, con la mano agarrotada mientras escribía página tras página. Kellen caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. El sol se había puesto hacía horas, sumiendo la montaña en una oscuridad que parecía más densa de lo habitual. Faltaban menos de 36 horas para el solsticio de invierno. Ivy empujó el bloc de notas por la mesa de caoba. Kellen dejó de caminar y lo cogió. «Mi madre solía cantarle a la luna», había escrito Ivy. No aullaba, cantaba. Tarareaba melodías que hacían que los lobos salvajes del bosque se tumbasen y durmiesen. Silas lo odiaba. Lo llamaba brujería. Kellen frunció el ceño, con el frente arrugado. No era brujería, Ivy. Era la voz del mando. Es un rasgo de los cantantes de la luna perdido durante siglos. Si tu madre lo tenía. La miró con sus penetrantes ojos grises. Entonces tú también podrías tenerlo. Por eso te aplastaron la garganta. No para silenciar a una testigo, sino para inmovilizar un arma. Ivy se tocó la cicatriz irregular de su cuello. Durante 10 años creyó que estaba rota. Ahora descubría que la habían desarmado. Antes de que Kellen pudiera decir nada más, la montaña tembló. Un estruendo más fuerte que un trueno resonó en el suelo de piedra. El polvo llovía del techo. Las pesadas lámparas de hierro se balanceaban violentamente. Las trompetas de guerra de la manada de la montaña fantasma comenzaron a tocar un sonido profundo y lúgubre
que anunciaba una brecha inminente. Él está aquí. Kalin gruñó. La transformación se propagó bajo su piel, sus músculos se hincharon y sus ojos sangraron hasta convertirse en un dorado brillante. Quédate aquí, Ivy. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. En 2 zancadas, volvió a su lado. Le agarró la cara con sus grandes manos y le besó la frente con un beso feroz y desesperado, como un sello de protección. Volveré a por ti, prometió. Luego se marchó, cerrando de un portazo la pesada puerta de roble y echando el cerrojo desde fuera. Ivy se quedó sola, pero no podía quedarse allí sentada. Corrió hacia la estrecha rendija de una ventana que daba a la entrada del valle. La escena que se veía abajo era una visión infernal. El inmaculado establo blanco estaba iluminado por el rugido naranja del fuego. Silas no solo había traído lobos, había traído mercenarios. Camiones blindados con ametralladoras pesadas montadas estaban destrozando las puertas exteriores. Hombres con lanzallamas estaban incendiando las empalizadas defensivas de madera. Y detrás de la maquinaria corrían los lobos. Cientos de ellos. Silas había vaciado los territorios de Blackwood y cobrado todas las deudas de las tierras rebeldes. Era una marea de pelaje y colmillos que se estrellaba contra la defensa de élite de Kalin. Ivy observó cómo los lobos blancos de la manada de Kalin se enfrentaban a la carga. Estaban en inferioridad numérica de 3-1, pero luchaban con la ferocidad de los demonios. Vio cómo el pelaje blanco se teñía de rojo en cuestión de segundos. Vio a Kalin. Se había transformado en su enorme forma de lobo blanco, un fantasma en medio del caos. Atravesó las líneas enemigas, una mancha borrosa de violencia, rompiendo espinas y aplastando extremidades. Era imparable. Pero Silas no estaba luchando. Ivy presionó su rostro contra el frío cristal, buscando. Lo encontró. Silas estaba de pie sobre el capó de un Humvee reforzado aparcado a salvo en la parte trasera. Tenía forma humana, llevaba un largo abrigo de piel y fumaba un cigarro mientras veía morir a su manada por su ambición. No miraba la batalla, miraba hacia arriba, miraba directamente a su ventana. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal heló la sangre de Ivy. Él sabía exactamente dónde estaba ella. ¡Boom! La puerta de la biblioteca no se abrió. Se astilló. La madera explotó hacia adentro y las esquirlas volaron por toda la habitación. Ivy se tiró debajo de la pesada mesa de roble cubriéndose la cabeza. A través del humo surgieron 3 figuras. No eran lobos. Eran mercenarios humanos vestidos con equipo táctico negro y máscaras antigas. Llevaban rifles tranquilizantes cargados con dosis lo suficientemente fuertes como para derribar a un elefante. «Revisad la habitación», ordenó una voz distorsionada. «El objetivo es una hembra omega, pequeña, muda. No la matéis o Silas nos despellejará vivos». Ivy contuvo la respiración, agarrando con fuerza el abrecartas que había cogido del escritorio. Era un arma patética contra los rifles de asalto, pero no se rendiría sin luchar. Las botas crujían sobre los cristales rotos. Se estaban acercando. «Despejado a la izquierda», dijo uno. «Despejado a la derecha», dijo otro. El tercer hombre se detuvo justo delante de la mesa. Se agachó. Ivy se abalanzó sobre él. Le clavó el abrecartas en el cuello, pero estaba desnutrida y débil. Él era un asesino entrenado. Le agarró la muñeca sin esfuerzo y se la retorció hasta que soltó la navaja con un grito ahogado de dolor. «¡La tengo!», dijo el mercenario, sacándola de debajo de la mesa, tirándole del pelo. Ivy le dio patadas y arañazos, arañando inútilmente su chaleco táctico. «Duerme, princesa», murmuró. Le clavó una jeringuilla en el cuello.
El mundo no se volvió negro inmediatamente. Se inclinó hacia un lado. Sus extremidades se volvieron de plomo. Lo último que oyó fue el aullido de un lobo, lleno de pura rabia agonizante, procedente de algún lugar profundo del castillo. Kellen sentía que su compañera estaba en peligro. Lo siento, pensó mientras la oscuridad la envolvía. Lo siento mucho. Ivy se despertó con el olor a azufre y a decadencia antigua. Tenía frío, un frío que le calaba hasta los huesos. Intentó mover los brazos, pero estaban atados por encima de la cabeza. Estaba encadenada a dos pilares irregulares de roca obsidiana. Parpadeó y su visión se aclaró. No estaba en la cabaña de Blackwood, estaba en la bóveda de las sombras. Era una caverna bajo el territorio de Blackwood, un lugar legendario que ella creía que era un mito. Las paredes zumbaban con una energía vibrante que le hacía doler los dientes. En el centro de la sala había un enorme altar circular de piedra cubierto de grabados rúnicos que brillaban con una tenue luz verde enfermiza. Bienvenida a casa, Ivy. Silas emergió de las sombras. Parecía triunfante. Se había puesto una túnica ceremonial de tela carmesí bordada con hilo de oro. Sostenía una daga de obsidiana dentada en una mano y un cáliz en la otra. «No tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto», dijo Silas, subiendo al altar. «Desde la noche en que saqué el coche de tu padre de la carretera. Sabía que tu madre te había transmitido el don. Lo vi en tus ojos cuando eras niña». Ivy tiró de las cadenas. El metal se le clavó en las muñecas. Abrió la boca para gritar, pero solo le salió un sonido seco y áspero. «Ahorra aliento». Silas se rió entre dientes. «O la falta de él. Sabes que aquella noche no solo te aplasté la laringe, hice que la bruja de la manada tejuela un hechizo vinculante en el tejido cicatricial. Una invocadora de la luna muda es una invocadora de la luna segura. Pero esta noche romperemos el sello». Señaló la entrada de la caverna. Jax, el verdugo, entró. Arrastraba algo pesado. El corazón de Ivy se detuvo. Era Kellen. El alfa de Ghost Mountain estaba ensangrentado y atado con cadenas de plata que le quemaban la piel, impidiéndole curarse. Estaba consciente, pero apenas. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural. «Kellen». La boca de Ivy formó el nombre en un grito silencioso. Kellen levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, pero cuando se encontraron con los de ella, ardían con desafío. «Déjala ir, Silas», dijo con voz ronca, tosiendo sangre. «La guerra está fuera. Esto es entre nosotros. La guerra ha terminado». Silas lo ignoró. «Mis hombres han tomado tu montaña. Tu manada está dispersa. Y tú estás aquí para presenciar la ascensión». Silas se volvió hacia Ivy. Se acercó, con la daga de obsidiana brillando a la luz de las antorchas. «El ritual es sencillo», explicó Silas, con su voz resonando en la caverna. «La sangre de una invocadora de la luna entregada libremente abre la bóveda. Una vez abierta, las sombras del interior se fusionarán conmigo. Me convertiré en el ápice. Ningún lobo, ningún humano, ningún arma podrá matarme. Entregada libremente». Kellen soltó una risa seca y húmeda. «Ella nunca te dará nada». Silas sonrió, una sonrisa cruel y fina. «Oh, lo hará, porque si no sangra por mí, te voy a despellejar vivo, pedazo a pedazo, delante de ella». Silas se acercó a Kellen y le puso la punta de la daga en el ojo. «Elige a Ivy», ordenó Silas mirándola. «Tu sangre o sus ojos». Ivy se quedó paralizada. Las lágrimas le corrían por la cara. Miró a Kellen. Él negaba ligeramente con la cabeza. «No lo hagas», articuló con los labios. Pero ella no podía verlo morir. Había pasado 10 años viendo cómo sufría la gente. Ya había visto suficiente. Asintió con la cabeza.
Silas sonrió y apartó el cuchillo de Callan. Buena chica. Volvió hacia ella. Le cogió el brazo, el que se había cortado en la nieve para salvar a Callan, y lo colocó sobre el cáliz de piedra del altar. Esto te dolerá, le susurró Silas. Le hizo un corte profundo en la palma de la mano. Ivy jadeó y arqueó el cuerpo por el dolor, pero no se apartó. Su sangre, espesa y oscura, goteaba en el cáliz, gota a gota, gota a gota. Cuando la sangre tocó la piedra, la caverna comenzó a temblar. Las runas verdes del suelo brillaron con un resplandor cegador. Un viento surgió de la nada, arremolinándose alrededor del altar, con olor a ozono y muerte. Sí, gritó Silas, levantando los brazos. La bóveda se abre. Detrás de él, la pared trasera de la caverna comenzó a agrietarse. Se formó un agujero, que se ensanchó hasta convertirse en un portal de niebla negra arremolinada. Las sombras del interior parecían tener rostros retorcidos y gritando. Silas se volvió hacia la oscuridad, listo para absorber el poder. «Venid a mí», rugió, pero las sombras no se movieron hacia Silas. Se detuvieron. El viento amainó. La caverna quedó en silencio. Ivy sintió una extraña sensación en la garganta. El tejido cicatricial, el que Silas dijo que estaba atado por magia, comenzó a arder. No era dolor, era calor. La sangre que había sacrificado no solo estaba abriendo una puerta, estaba rompiendo un candado. Su candado. El hechizo vinculante se rompió. Ivy sintió una ráfaga de aire llenar sus pulmones más profundamente de lo que había respirado en una década. Sintió la vibración en su pecho. Silas frunció el ceño, mirando hacia las sombras. ¿Por qué no obedecen? Yo os lo ordené. No lo harán. No, tú. La voz era áspera, poco utilizada, y sonaba como piedras triturando, pero era fuerte. Silas se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ivy estaba más erguida. Las cadenas de sus muñecas vibraban. «Tú», susurró Silas. «Puedes hablar». Ivy lo miró. Sus ojos ya no eran marrones. Brillaban con un blanco luminoso y aterrador, del color de la luna. Lo dije. Ivy habló, su voz, ganando fuerza, resonando con una resonancia armónica que sacudió las estalactitas del techo. Ellos no te conocen. El poder de una invocadora de la luna. No se trataba solo de cantar para que los lobos se durmieran. Se trataba de autoridad, autoridad absoluta, impuesta mágicamente sobre la especie lobo y los espíritus que adoraban. Silas retrocedió tambaleando, agarrándose el pecho. «No, yo soy el alfa. Tú no eres nada», ordenó Ivy. El sonido de su voz golpeó a Silas como un golpe físico. Voló hacia atrás, estrellándose contra el altar de piedra. Las sombras del portal se arremolinaron violentamente. No venían a dar poder a Silas. Venían a responder a la llamada. Ivy miró las cadenas que la sujetaban. Rompe. Los eslabones de plata se hicieron polvo. Cayó al suelo, con las rodillas débiles, pero el poder que fluía por sus venas la mantuvo erguida. Se volvió hacia Callan. Las cadenas que sujetaban al alfa se rompieron con solo mirarlo. Callan cayó hacia adelante, pero se recuperó. La miró, con una mezcla de asombro y terror en la mirada. Se había enamorado de una sirvienta muda, solo para descubrir que estaba emparejado con una diosa. «Silas», dijo Ivy, volviéndose hacia el hombre que había arruinado su vida. Silas se arrastraba hacia la salida, aterrorizado. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por el miedo primitivo de un animal presa. «¡Alto!», susurró ella. Silas se quedó paralizado. Literalmente no podía moverse. Sus músculos se bloquearon contra su voluntad. «Querías las sombras», dijo Ivy, caminando hacia él. La niebla negra de la bóveda se enroscaba alrededor de su cuerpo como un manto que la acariciaba,
dando la bienvenida a su ama. «¿Querías el poder de la bóveda? Tómalo», señaló a Silas. «Deleitaos». Las sombras se abalanzaron hacia él. No se fusionaron con Silas. Lo rodearon. Silas gritó con un sonido agudo y fino que se interrumpió cuando la oscuridad lo engulló por completo. No hubo sangre, ni vísceras. En un segundo estaba allí, y al siguiente no quedaba nada más que sus túnicas vacías cayendo al suelo. La amenaza había desaparecido, pero el poder era demasiado. Ivy sintió que su corazón latía a un ritmo que no podía mantener. El brillo blanco de sus ojos resplandeció con demasiada intensidad. Sus rodillas se doblaron. Ivy Callin estaba allí. La cogió antes de que cayera sobre la fría piedra. Las sombras se retiraron a la cámara y la pescadora se selló con un estruendo atronador. La magia se desvaneció. Ivy yacía en los brazos de Callin, pequeña y frágil una vez más. Su garganta ardía como el fuego. Levantó la vista hacia él, con los ojos volviendo a su suave color marrón. «Yo», dijo con voz ronca, un pequeño sonido entrecortado. «Yo hablé». «Así es», susurró Callin, apartándole